Canal 9 BioBio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Lo que está en juego podcast de análisis político, capítulo 33 en la previa de las elecciones este domingo, segunda vuelta presidencial que va a definir quién va a gobernar el país en los próximos 4 años, y con un saborcito bien extraño nos sentamos en este panel para hablar del debate de Anatel. Pero antes voy a presentar a quien me acompaña acá. Mira tú a mi derecha, Lucas Serrano, académico de la Universidad de San Sebastián y director de Asuntos Públicos de Observa BioBio. ¿Cómo estás? De vuelta estamos todos juntos. Sí. Después como tres 3 semanas. Sí, pues desde antes de la elección. Desde la elección que no estábamos los cuatro. Así que sí. Y bueno, y vestida de lila, como yo, en honor a Deportes Concepción y su ascenso, Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos todos y como combinados, además. Sí, estamos todos muy, muy bonita para este color. Hoy un abrazo a los hinchas lilas, por sobre todas las cosas. Qué bonito. Muy bonito, muy bonito lo que pasó este fin de semana. Y uno que no es lila, dicen que es acerero, pero igual lo queremos. Francisco Gatica, quien es director de Economía y Finanzas de la Universidad del BioBio. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Estamos en el capítulo 33, con un día lindo, ¿cierto? Nublado, pero agradable. Sí, agradable dentro de todo. Felicitaciones a los lilas. Sí, bueno, y como acerero preocupado, ¿no? Sí, entusiasmado. Entusiasmado, sí. Ya, la final de la Copa Sí. Chile. Sí, porque es bonito hablar de las cosas buenas, porque si miramos la política, la verdad es que nos vamos a empezar a poner un poco incómodos, al menos. Pero hay una buena noticia para la región. Hace mucho tiempo que tenemos 3 equipos en primera. Sí, vamos a Es tener una muy buena noticia. Primera edición, Sí. muy alto nivel, se lo merece la región del Biobío. Sí. Por fin el elefante blanco, el Ester Rúa Rebolledo, Sí. fue rendido gracias a los hinchas del Deporte. Sí, además una plaza muy buena porque la gente va al estadio. Sí. Exacto, es muy bonito. Pero bueno, como les decía, vamos a hablar de lo otro, de lo que nos convoca. Es que la verdad es que estamos todos con un sabor extraño de boca. Si les hiciera una pregunta, y les voy a decir ya al hueso, ¿quién ganó el debate de Anatel ayer? Yo te puedo decir quién no ganó el debate de ayer. ¿Quién no ganó? La gente, las personas. Claro. Lo de ayer fue vergonzoso, ¿no? No, pero en serio vergonzoso. Fue patético, no se discutió la idea, y en una sociedad donde estamos tratando de partir desde el respeto, que las dos personas que están postulando al cargo más importante que tiene nuestro país no se tengan respeto entre ellos, es bastante preocupante. Entonces, yo creo que ellos perdieron. Creo que ninguno sufrió una caída muy fuerte. Yo no sé cuánto va a cambiar el debate. La gente que ya estaba convencida probablemente no cambió, pero en general quien no ganó fueron las personas que nos quedamos con un sabor no solamente de no llegar a la profundidad que a uno le gustaría, sino porque fue bastante incómodo el debate como se realizó. Sí, fue súper confrontacional y la verdad tomó un tono que no es lo que uno espera para un debate a la presidencia. Pero sí también es un reflejo de lo que también nosotros somos como sociedad. Exacto. Es un reflejo de que nosotros estamos mucho más crispados, no solo en términos políticos. La crispación se da desde alguien que pasa a llevar en la calle y uno le responde de una forma que no es la más adecuada. Y yo creo que eso también se vio en el debate. Ambos candidatos muy confrontacionales. Algunos pensaban de que iba a ser más tranquilo, más de debate, pero en realidad no vimos discusión de ideas en profundidad. Los mismos periodistas varias veces tuvieron que llamar al orden a los candidatos, a la candidata, para decirle, oiga, primero responde la pregunta, segundo, recuerde que estamos en un debate, que ustedes son modelos a seguir, que están frente a un escenario que es probablemente con mucha audiencia y lógicamente eso también nos demuestra que algo pasa en la política chilena. Sí, yo creo que, claro, la primera parte como que se anduvo descontrolando un poco entre los dime y diretes, ¿cierto? Especialmente la primera parte, porque hubo un cambio de estilo. Ya hace varias semanas que lo está hablando de Jara, que ella es mucho más punzante, mucho más dura. Lo vimos en el último debate de radio. Y ahora, claro, Kast también se defendió y un poco asumió esa misma estrategia. Ahora bien, no sé si sea el espacio para discutir ideas muy profundas, porque eran bloques de 3 minutos, donde el periodista hacía al menos 2 preguntas por cada bloque. O sea, te estaba quedando como 1 minuto y medio, Claro. por si hubieran 2 preguntas, o 1 minuto por pregunta. Entonces tampoco era un lugar como para acabar la idea. Yo creo que la gente salió cansada, eso sea. Terminó a las 12 de la noche, de 9 a 12. Es un tramo largo en estos tiempos digitales.
¿cierto? Entonces yo creo que mucha gente nos comenzó viendo esto, esta pelea bien intensa en la primera parte y probablemente después se dio vuelta y durmió en la noche. Yo creo que a lo mejor, voy a decirlo bien en el lenguaje 2025, a lo mejor fue un debate de reels y no lo supimos ver. ¿Saben por qué se los digo? Porque muchas personas que se quedaron dormidas, no pudieron ver todo el debate, yo lo vi hasta el final, pero haciendo otras cosas además. Entonces a lo mejor toda mi atención no estuvo puesta al 100% y me pasa que creo que el rato fue como pensado en un reel, porque mucha gente se informó hoy día en la mañana de lo más importante y lo más explosivo y finalmente muchos se van a quedar con esa sensación que finalmente ese fue como todo el debate. No digo que no lo fue, pero sostenidamente hubo esta tensión, pero hubo espacios también para algunas ideas y no sé si el que se va a informar por el reel va a ser capaz de poder como captar la esencia de lo que ocurrió ayer. Y con esto quiero conectar y seguir ampliando la conversación con cosas que sí creo que son interesantes y que tienen que ver con decisiones. Por ejemplo, que Janet Jara dijo que iba a congelar su militancia, se asume. Y no me quedó claro si Kast lo va a hacer o no. Sí, dijo que sí, medio enredado. Pero dijo que Sí. también. Estuvo muy enredado en muchas cosas que dijo que trató de salir al paso, desde el dato de 1.200.000 personas que eran asesinadas, que era malo. Sí, o sea, que se Yo pelea el hice 5% del país. Claro, en un año En era un año, como fue. Esos son números del Tercer Reich, más o menos. Claro. Exactamente, pero estuvo muy enredado porque le costó después volver a señalar de que había sido un error. Lo mismo que ocurre cuando cada uno de ellos, y los por ambos lados, cuando se le preguntaba algunas cosas, les costaba dar una respuesta de cómo se iba a hacer. Claro. Y fue como un debate de enredos al final. Hay grandes errores. O sea, primero que todo, como les decía fuera de cámara, que este debate me recordó mucho la separación de mis padres, más que un debate presidencial, en la ansiedad que me producía, y además en cómo las preguntas, por ejemplo, hay una pregunta donde ellos parten hablando de Venezuela. Y en estas interacciones que me pareció súper bien es que se diera el espacio. Es cierto lo que dice Francisco, no van a llegar al meollo del asunto, pero hay un interesante espacio de diálogo y terminan hablando de la pared protectora de Kast y Kast diciendo, ¿tú quieres que me pase algo? ¿O qué pasaría que me pasara algo? Se entendió. Claro, o también cuando les preguntan a los dos, y este creo que es el momento más bajo del debate, cuando les preguntan cómo van a crecer al 4%. Claro. Y yo, si alguien en un certamen de macroeconomía responde lo que respondieron los dos candidatos, tienen un rojo. No es una forma ideal. Y por último, efectivamente ellos como que tienen una estrategia de tratar de desestabilizar, y esa estrategia está pensada. Sí, no. Los dos salieron tratando de desestabilizar y cometieron errores. Kast no supo explicar que su programa decía que va a suspender las 40 horas para las pymes. No supo explicar bien qué significaba eso. Él dijo que lo estaban estudiando, y Janet Jara se mandó un condorazo cuando dijo que la María Corina Machado había sido golpista. Claro. Y como primera definición de ella, y también te tuvo que decir, estaban los dos buscando el error no forzado y se cometieron errores. Sí. Pero lo importante era que el otro, o sea, yo convencer a los que me están escuchando que no voten por el otro, no que voten por mí, que no voten por el otro. O sea, creámoslo no igual, más que el error no forzado, tratando de que el otro cometa el error. Sí, pues por eso. O sea, sí, claro. porque el error forzado incluso hasta ingenuo, pero acá... Error forzado. Aquí forzado, claro. que técnicamente cuando le decía, mira, controla tus emociones, Si estoy lo que está haciendo es que el otro está guardando mucha tensión. Claro. Parte de un diagnóstico que la otra persona está descontrolada. Por tanto, por eso yo le digo, mira, sabes que controla tus emociones, ¿cierto? Entonces, fue una constante lucha de que el otro cometiera el error, finalmente que lo liquidara. Sí. Y viceversa. Ahora, me gustó mucho los niveles que te planteaba. Claro, hay un debate físico, ¿cierto? Que no fue con público en esto. No. Y eso fue una decisión. Claro, porque te acuerdas que tuvimos debates como acá. Barra Brava. Barra Brava. El de la H. Sí. Fue un debate televisivo, a lo cual estamos acostumbrados, y uno en redes sociales. Claro, probablemente en redes sociales tuvo un ejército de bots trabajando, ¿cierto? Y influyendo en la opinión. Pero yo tengo la impresión de que esto no va a cambiar mayormente. No. La balanza, ¿cierto? Esto es bien marginal, es muy marginal, y ya estamos pensando en lo que va a suceder después, el próximo año, con respecto a qué tan líder va a ser Jara para poder aglutinar una oposición. Sí, porque además también, creo que lo conversamos la semana pasada, Sí, el estilo de gobierno. El estilo de gobierno. Sí. Y que finalmente apunta a lo que hemos podido observar de José Antonio Kast en los últimos debates, donde falta claridad, algo que todavía no logra explicar, más allá de que
todos nos equivocamos, no sé, yo a veces digo son las 7 de la mañana, en realidad son las 8, o te equivocas en dar un dato, y eso nos pasa a todos, más allá del 1.200.000 muertos, que finalmente eran 1.200, cuesta que ambos candidatos, y especialmente José Antonio Kast, y yo creo que nos estamos preocupando de él, porque es el que nos da la mayor posibilidad de ganar la elección este domingo, y efectivamente no es capaz de explicar desde lo que son las expulsiones, esta invitación a salir todavía no queda tan clara. Un corredor. El corredor humanitario. Tampoco entendía la lógica de un corredor humanitario, porque no tenemos un grupo de personas que esté presionando en la frontera para recibir ayuda o para salir. No existe eso. Como uno podría poner la imagen de un corredor humanitario. Lo de los 92 días que le quedan a Maduro tampoco quedó tan claro. No sé a qué se refería, trató de explicarlo, pero no lo pudo hacer. Lo mismo de las 40 horas. ¿No serán esas figuras narrativas que nos enseñaran en castellano? ¿Que era una hipérbole? No. ¿No era una exageración? Yo tengo la No lo sé, pero al final nos ocurre de que tenemos más preguntas. O sea, Sí. durante la primera campaña presidencial, durante la primera vuelta, la pregunta hacia José Antonio Kast era sobre los famosos 6.000 millones de dólares que todavía, que va a Rusia, que no se sabe cómo se va a hacer. Y ahora tenemos muchas otras más preguntas en torno a lo que significa su gobierno de emergencia, en torno a lo que significa la expulsión de los migrantes irregulares, también asociado a una serie de otras de cosas que han mencionado en su discurso que no se puede explicar. Pero pero ¿quiénes son los que tenemos esas preguntas? Nosotros. Claro. Sí, no, estamos claros, somos nosotros los que somos los interesados en política. Claro, yo creo que en este instante, si, por ejemplo, un partido de Kast hubiera estado viendo el debate, hubiera dicho, mira, pobre hombre, está siendo atacado. Es que eso dijeron. Claro, Sí, y si un partidario de Jara hubiera estado viendo el debate y dice, mira, en realidad es casi incapaz de poder manejar su emoción. O sea, la gente cuando ve el debate lo que hace es reafirmar. Sí, pero ¿sabes qué? Yo quiero apuntar un poco a lo que señalaba Leslie recién. Hay aquí un concepto que utiliza siempre tú, Francisco, que es que candidato viene de cándido, ¿cierto? Limpio. Y limpio. Y tú quieres que cuando asuma un presidente de la República tenga determinadas características, a mi entender, de transparencia, ¿cierto? De elementos que sean mejorados del resto de la sociedad, ¿no? O sea, es un presidente, por lo tanto, ¿cierto? Es el mejor de los nuestros. Y si José Antonio Kast, como indican las encuestas, va a ser el próximo presidente de la República, las contradicciones son un elemento que creo que es preocupante. O sea, ¿no te gustan las 40 horas? Y ahora sí. ¿Estás a favor o en contra de la PGU? Porque hay un programa que está subido, no entiendo que no al CERVEL, sino en la plataforma, en la página, que dice otras cosas. Entonces ayer, por ejemplo, explicaba en puntual lo de las 40 horas y de las pymes. Dice que él quiere potenciar las 40 horas. Pero versus tiene un diputado que está diciendo que para qué la gente quiere trabajar 40 horas y va a llegar a encerrarse en la casa. Entonces esas contradicciones preocupan, porque si ese va a ser el tipo de liderazgo que vamos a tener los próximos 4 años, como medios de comunicación me parece preocupante, y también lo que se va a comunicar a la ciudadanía. La ciudadanía necesita certeza. Sí, por supuesto que le respondan, que va a querer de manera inmediata que, ¿cierto?, se solucione el tema de la migración, el tema de la delincuencia. No obstante, también necesita ciertas certezas, y eso no se vio ni en el debate Anatel ni en el debate. Ahora, ayer Kast trató de entregar algo más de certeza. Como dijo que efectivamente esto había sido en el contexto de un proyecto de ley, que él nunca habló, por ejemplo, el tema del diputado que había bajado las penas y que está dispuesto a dar los perdonazos para los violadores, que no eran hacia los violadores, sino eran todos los mayores de 75 años, pero sin duda alguna entre tanto intercambio verbal, esa verborrea, se hacía difícil, también porque nunca un candidato, pocas veces tuvieron un minuto tranquilo sin que el otro lo interrumpiera. Y eso le llevaba a que tenían que explicar muy rápido, porque el otro decía, entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Y ese es tu asesor? O como le dijo en un momento, Janet Jara dice, tu amigo Miguel Krasnov. Entonces, yo creo que el debate más bueno de eso es cuando Janet Jara le pregunta constantemente por el tema del desalojo. Y José Antonio Kast dice que le haría cumplir la ley, que van a hacer cumplir la ley. Y él le pregunta, ¿y qué va a hacer con las familias? ¿Dónde lo llevaría? ¿Y qué va a hacer con eso? Y José Antonio Kast, después de como la quinta interrupción de Janet Jara, le responde, entonces tú estás a favor de las tomas ilegales, y ahí se empezaron a disparar. Ya, pero nunca me quedó claro tampoco qué va a hacer con eso. Claro.
¿Dónde va a llevar a las No, 10.000 sí. personas de la toma? Pero que, Efectivamente. que hay un tema ¿importa eso? Claro, lo que importa, Prácticamente hablando. lo que importa no es lo que pase, o sea, desde un punto de vista maquiavélicamente hablando, claro. no importa dónde van las personas, lo que importa es ver qué tanta capacidad tiene el candidato para poder visualizar un escenario. Claro. Cuando yo digo voy a desalojar, la lógica te dice, en estas figuras que él va a pensar qué va a pasar en el momento T1, ¿cierto? Claro. Y luego en el T2. Si no tiene esa claridad, bueno, ¿cómo está para gobernar? Sí, porque además Sí. también, tomando algo que señalaba Lucas, efectivamente somos nosotros los que consumimos política y que probablemente, y no estoy diciendo solamente nosotros cuatro, sino que hay un porcentaje Claro, importante de la población que consume política, que ve los debates, Forma. Cada se día más. informa, Cada día más. pero en general, la gente usa otro concepto, pero Pasa, el hombre masa. El hombre no, listo. o sea, algo mucho más coloquial, el pedestre, no Ah, ya. la gallá, La como gallá. dice una amiga mía, la gallá, como dice mi mejor amiga, a la gallá, a la gente común y corriente quizás, no le interesa tanto, No. pero claro, y lo que le importa es que sí, él o ella se ve con mayor imagen, una mayor prestancia de ser líder para este momento que necesitamos un líder más fuerte, etcétera. Pero siento que- pero al final eso se lo vamos a cobrar, todos No, nosotros. totalmente, pero creo que particularmente Janet Hart, independiente de la performance de ayer, que me parece que pudo haber hecho mucho más, se le mide con otra vara porque aquí también tenemos un velo machista, o sea, la mujer que se muestra fuerte, que se muestra, que increpa, no se mide mediáticamente y socialmente de la misma forma. Yo, un montón de personas... Golpe el micrófono, perdón, señor director. Las personas que comentaban decía, oye, esta galla, qué pesada, no sé Claro. qué. Pero si fuese un hombre, no sé si lo medirían con la misma vara también. Yo creo que también acá el fenómeno es que hay una mujer fuerte y un hombre fuerte y no se les mide de la Es misma muy manera. interesante eso, porque cuando comenzamos con Jara, ella te trabajaba la emoción. Sí. Totalmente la cercanía. Esa, la cercanía, Sí. esta es la emoción, esta es como la cara amable de la política. Y fue también mutando, y la Jara que tú tienes en el debate de ayer No. es muy distinta a la Jara de la primaria. No es la misma. No es la misma. O sea, de hecho, ni siquiera es la misma Jara de antes de la elección, Claro, antes de el ser rictus candidata. de ella ayer era mucho más duro, y esta cosa, bueno, y explícate, y te hace un gesto bien especial con la mano, y explícate, bueno, y contrólate, es un gesto duro, de una agresión muy fuerte, ¿está entiendo, no? Entonces, hubo una metamorfosis, ella ya está entrando, fue cambiando de una persona que trabaja mucho más la emoción, y que mucha gente dudaba si ella podía expresar una idea. Oye, Pero perdóname, ¿cachai? el marco de discusión, el tono, ¿quién lo puso? ¿Jara El o tono ayer fue, como decía Humberto Maturana, principalmente masculino. Es que eso quiero ir, porque... Ya, como decía porque- Jara, decía que hay tonos que son más, hablaba de la cultura matrística, más de la cultura matrística, más, fue mucho más masculino. Finalmente, ayer tuvimos dos personas que se pelearon, quizás con pocos argumentos, marcando posiciones. Eso es todo. Es que por eso digo, es un tono que es más apegado a un estilo de candidato. Entonces ella lo que tuvo que hacer finalmente fue adaptarse a eso. Sí, Sí, por supuesto. sí, eso es lo que hemos Por supuesto, visto. O sea, por Janet supuesto. Jara, claramente, bueno, no solo Janet Jara, sino también José Antonio Caz, lo de ayer fue algo preparado. Sí. Sí, Ellos Sí. tienen coaching, ellos Por supuesto. pagan asesores de imagen. Esto O está sea, desde el solamente... color que se puso Claro. candidato. Claro, o sea, no era menor la idea de que se tenían que intervenir en la fase del otro. Obviamente, Jara ya lo venía mostrando antes, porque ella desde partir la segunda vuelta necesitaba todo y arriesgarlo todo, y han sido pocas las instancias para poder sacar al Pizarrón a casa. Ya lo hubiera encantado sacarlo más veces al Sí, Pizarrón sí. a casa. Y José Antonio ya dándose cuenta, de hecho hay una columna del domingo de Matamala que se llama Salvado por la Campana, sí. dándose cuenta que la forma en cómo estaba marketeando su slogan ya no daba más abasto, y que le queda la última gran presentación, que era esta, y salió muy intenso, salió a recordar quién es José Antonio Caz, recordar en el sentido de que él es mano dura, de que aquí él es el cambio contra un gobierno fracasado, un gobierno continuista por parte de Janet Jara, y todo lo llevaba a esa retórica, y dice, nosotros vamos a respetar la ley, nosotros vamos a ser amigos de las pymes. Entonces, salió a pegarle duro también allá. Sí, por Entonces, supuesto. lo que estamos viendo es ya la coronación de algo que
¿Se acuerdan cuando nos decían no, en la mesa no se habla de política ni De religión ni de... Ya, esto es la consecuencia de eso. Claro. Porque la gente Ahora, no sabe hablar de política. Igual yo distingo porque un CAS que fue mucho más, porque el CAS tiene una línea que es de pegarle a Boric. Sí, claro. Entonces tú le preguntas por el tazón, no es culpa de Boric. Va. Claro. Y eso fue muy marcado en la primera parte, ¿cierto? Ya fue como que se moligeró en la segunda parte, tengo la impresión, ¿cierto? Pero efectivamente ayer vimos dos políticos discutiendo, faltando pocos días para la segunda vuelta, donde uno quería defender posiciones y el otro atacaba. En principio no hubo no hay que esperar más tampoco. Si No. la ciudadanía llegamos a esto justamente en segunda vuelta después de una larga campaña, o sea, los espacios que te quedan son pocos. Son pocos, porque además también, volviendo a algo que hemos conversado ya varias veces acá, la discusión de ideas, de propuestas de país, las discusiones que quedan pendientes todavía, no solamente asociados a delincuencia, migración, seguridad y el largo etcétera, que se tomó la campaña en cierta parte, en realidad nunca se dieron y no sé si a la ciudadanía le importan esos tipos de discusiones. Y los candidatos lo leen muy bien. Los candidatos saben que van a tener un mejor éxito y que van a tener mayores beneficios a partir de qué cosas, quién golpeó la mesa más fuerte, Claro. quién interrumpió más veces, quién se vio, lo que comentabas recién, que tienen coaching, por supuesto que están Todo. todos tienen que tener desde el color que se visten, cómo se maquilló Janet Jara, qué colores utilizó José Antonio Caz, etcétera, hasta cómo saludar cuando llegan. Todas esas cosas son planificadas. ¿Y por qué? Porque de todas formas queda algo en la Todo retina. transmite. Todo transmite, la comunicación también es no verbal. Y eso es algo que quizás le han puesto mucho acento en esta última campaña, no solo en la segunda vuelta, sino que también en la primera vuelta. Y lo que vamos a seguir viendo es eso. Y en los últimos días, ¿quedan cuántos días? Mañana cierran las campañas. Mañana cierran las campañas y vamos a ver muchos eslogan, más que nada, y actos más bien de una lógica más simbólica que programática. Ahora no da el margen, ¿ah? Después del debate de ayer, quizás fue bueno no tener tantos más debates, porque no sé cómo me hubiera quedado. Es que está ahí en tus minutos restantes. ¿Sí? Ahora, fíjate que a mí se me escapó una idea por la dispersión que ando. Pero en el fondo, claro, Jara fue mucho más duro en lo que era Bachelet en su entonces. Sí. Bachelet no hubiera entrado ayer a la conversación. No, Bachelet no entraba ayer, porque Bachelet era más mamá, si tú quieres, ¿cierto? Entonces jugaba mucho más con esta cosa maternal. Jara ayer fue muy dura, ¿cierto? Y entonces hay un desperfilamiento con respecto a este ícono que tenés. Sí, otra cosa que a mí me pareció, como lo pongo también como una luz rojita y como una red flag, que fue... Efectivamente hubo un desliz ahí cuando uno de repente le dan los calambres mentales que dijo finalmente que habían muerto, ¿cuánto dijo? 1.200.000 personas. Pero aún así se plantearon ciertas informaciones entre imprecisas y falsas. O sea, por ejemplo, que en Chile cada 8 horas muere alguien. Eso no es así. O sea, está fact-chequeado, ¿cierto? Estas cuentas que se dedican a chequear los datos, un montón de elementos relacionados con las muertes de lista de espera. Creo que ese era impreciso, pero más cercano, porque no tenemos la cifra de 2024. Entonces, uno quisiera que se elevara un poco también más el debate y se plantearan datos verdaderos. Claro. Ya, creo que ahí también... Eso ya, lamentablemente, creo que es algo tradicional. Y digo lamentable porque no solamente que lo hemos visto ahora, sino que lo hemos visto en ya varias elecciones, que son los candidatos imprecisos en indicar los datos. Y, ojo, no pasa solo acá. Perdón, me acordé de Piñera y su... ¿Se acuerdan? Cuando presentó un papelito con ¿los gráficos? No, con unos gráficos de barra. Sí, unos gráficos de barra alterados. De barro que estaban un poco distorsionados. Ya, pero aún así... Era solo algo gráfico, pero no el dato. El dato estaba bien. El dato estaba bien, el gráfico... Y ahí yo vuelvo a mi idea fundacional de esta conversación de lo vergonzoso. Porque, por ejemplo, yo que tengo la suerte de dirigir una carrera de administración pública, nosotros tenemos una máxima con que fue forjada por el doctor Luis Marcelo Silva, que le mando saludos, que es datos no opiniones. Ya, claro. Que cuando el sticker. Sí, hay sticker, nos puedes pedir ese sticker. Sí. Que finalmente es preparar a los estudiantes para abordar los problemas públicos más allá de su ideología y su cosmovisión, que es importante que la tengan desde el dato.
De hecho, el dicho, el dato mata relato. Dato mata relato. Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario, diría. Pues. Estamos viendo el abuso del relato, el abuso de la emotividad. Porque da lo mismo que casi diga que son 1.000, 2.000, 5.000, 10 millones de personas las que murieran. Me acordé de un meme. Claro, lo importante es la sensación Sí. de que se está muriendo mucha gente y el gobierno no está haciendo nada. Y que él va a hacer algo. El N pasa a ser algo un poco importante para el relato. Entonces, eso es vergonzoso porque es sintomático de dónde está hoy día la administración del Estado. Sí, pero creo que también se abrió un campo de acción para este tipo de liderazgos cuando tú tienes un gobierno actual que no ha sabido comunicar todo lo que ha hecho. Lo comunicado pésimo. Porque en el fondo, claro, efectivamente plantea una cifra, pero la gente se queda con el dato que entrega José Antonio Kast, que a lo mejor es impreciso o incluso puede haber ciertos elementos ahí no verdaderos, por no decir la palabra falso. Pero por el otro lado, tampoco el gobierno ha sido capaz en estos 4 años de mostrar todo lo que ha hecho. Porque tiene que salir la candidata Janet Jara a explicar lo de las 40 horas, Claro. lo de la reforma, pero el resto de las cosas, el copago cero, no sé, un montón de otras cuestiones que en el fondo están ahí y la gente no lo sabe porque no se comunicaron. O pensemos también lo que son los recursos en Carabineros. Tuvo que venir el exdirector general de Carabineros a señalar en una comisión frente al Congreso, en una investigación que se está realizando, decir que este gobierno había entregado muchos recursos, y de los datos no me recuerdo exactamente cuántos eran, pero fue hace bastante tiempo atrás que lo comentó, que son... Eso lo debió haber comunicado el gobierno, no el ex general director de Carabineros en una comisión frente al Congreso. Claro. Sino que el Estado, el gobierno, ¿dónde está el aparato comunicacional? Que nunca supo sacarle brillo a las cosas buenas que hizo. Yo creo que excepto la reforma previsional, no veo. Y en su momento, acuérdense que era súper resistida. Claro. Porque hasta los mismos compañeros no estaban tan convencidos de la reforma previsional, Claro. porque mantenía el sistema de capitalización individual. Entonces, por ahí va la razón. O sea, este gobierno ha sido comunicacionalmente muy malo. La verdad. Y una de las cosas también es la incomodidad de lo que tiene que comunicar. Porque ellos, siendo Súper oposición, claro. no les hubiera gustado que el gobierno dijera, oye, hay que alegrarse por esto. Ahora, obviamente así están las cosas. Si uno ve la campaña de Janet Jara en la franja de ayer, por ejemplo, sale a explicar cuánto le va a subir la pensión a María con la reforma de pensiones que hicieron. Y eso, ¿por qué Desde no hay enero. un video como esos videos que hacía Piñera, que uno podrá haber dicho que eran ridículos o no, pero salía a pues, explicar, práctico. cuando salió el fallo de la Haya, Piñera hizo una cadena nacional con un mapa y un puntero explicándole con manzanita a las personas qué significaba el fallo de la Haya. Y eso es un diseño de comunicacional. Y que, bueno, en el caso del expresidente Piñera, lo hizo, podemos cuestionar cómo se hacía. Ayer era estadista, ayer fue estadista. Estadista Sebastián Piñera según el Partido Sebastián Comunista de Chile. ¿Ah? No, Sí. es que es tremendamente Sí. interesante, porque además tuviste como que estaba bien un cambio de roles. Además, José Antonio Kast diciendo que no iban a tocar las 40 Bienvenido, Piñera, horas, dijo. que la PGU tampoco se tocaba, una serie de beneficios de políticas sociales, y Janet Jara hablando del estadista Sebastián Piñera era como... Tengo el traje equivocado. Eso era mi percepción cuando los escuchaba. Pero efectivamente, volviendo al tema comunicacional, los gobiernos anteriores comunicaban mejor los logros. Sí. Este gobierno ha sido incapaz de comunicar estos logros. Quizás, yo creo que es porque su programa de gobierno con el cual llegaron a la moneda, lo tuvieron que esconder y dejarlo fuera, outside, y armar un programa de gobierno a medida que avanzaba estos 4 años, porque del original, nada. O sea, Claro, nada. Yo tengo ahí dos cosas. Bueno, que yo soy más lento en este aspecto, pero la primera, volviendo al tema de la fact-check, sería, en un mundo ideal, yo vengo del mundo de la tecnología, sería ideal que al candidato le dijeran, ¿sabes qué? Vamos a publicar abajo Y ayer pensaba lo mismo. Claro, y tú le dijeras antes, por ejemplo, ¿sabes qué? Constantemente vamos a estarte chequeando, hoy día ChatGPT lo entrega, se demora 5 segundos en entregarte eso, y vamos a estar publicando abajo, tú vas a estar debajo y acá abajito en la tele vamos a estar colocando Dato impreciso. cárcel de 300 personas incorrecto. Claro. ¿Ya? Eso sí está en tu programa. Claro, y decirle antes al candidato, ¿sabes qué? Te vamos a regular así. Ujú. Eso te baja inmediatamente el riesgo de carrileo. Es que, Probablemente hasta tenga miedo de hablar. es que yo creo que en esta campaña también, Francisco, perdón que interrumpa, también están entredichos los formatos de los debates. Claro. Yo creo que hay también un tema de la modernización no ha llegado a espacios como Anatel, por ejemplo. Claro, podría ser, y eso se soluciona rápidamente, en base a que contraten el ChatGPT Pro,
vale a $200, yo tengo ChatGPT Plus de $20 y inmediatamente sale la cuestión, Sí. ¿cierto? Y O sea, y ojo, está con promoción gratis un año. y ahí confiemos que el mercado se autorregule solo, como nos gusta a nosotros, y se acabó el ruido, ¿me entiendes? ¿no? Sí. Por lo tanto, la solución es fácil, pero el problema no es técnico, el problema es político. Exacto. Exacto. Porque en el profundo en ingeniería, el problema es político, ¿cierto? Claro. En segundo Un lugar, problema de número al final. No. problema de número. No es un problema de número. Esa fue la conclusión que llegué yo. Sí. Y la segunda cosa está asociado a que este gobierno ha tenido año tras año elecciones. Yo creo que este es un momento único en la historia, ¿cierto? De hecho, es el único gobierno en la historia que ha tenido Claro. elecciones todo su año. Por lo tanto, nunca logró generar un relato dominante. Lo que nosotros tuvimos siempre fue un relato que se instaló al otro lado, vinculado a Plebiscitar todos los años al todos los gobierno. años, y este gobierno que se cae a pedazos, se cae a pedazos, se cae a pedazos, se cae a pedazos, se cae a pedazos. Cuando se instala ese relato, que es hegemónico, es muy difícil, aunque yo te muestre a ti una curva ascendente potencial, que tú la entiendas. Claro. Porque tu sesgo va a hacer que tú digas, no sé, se cae a pedazos. Bueno, de hecho, la curva de los homicidios del 2018 viene a la baja. Viene la baja. Sí, po. Porque el relato dominante se instaló para el primer plebiscito. Exacto. Esto se cae a pedazos. Antes de asumir, pasado el mes de pololeo, se cayó a pedazos. Y por eso- Entiendo, ¿no? Y por eso también nosotros nos vamos a encontrar gente, y todos, yo creo que hemos escuchado a alguien que votó por Gabriel Boric en la elección de segunda vuelta hace 4 años atrás, hoy día va a votar por José Antonio Kast. Sí, claro. Y que ese no es que sea un votante que se haya cambiado la camiseta, que antes era de la izquierda acérrima y ahora es de la ultraderecha, sino que tiene que ver con la necesidad de cambio. ¿Por qué? Porque ese discurso que está tan enquisolado finalmente en la ciudadanía chilena, en la sociedad chilena que tú estás relatando, Francisco, apunta a que necesitamos cambiar. Y Janet Jara es la continuidad, entonces necesitamos un cambio. Casi como demos la oportunidad a alguien que nunca ha tenido la posibilidad de estar en el Estado. Claro. Porque republicanos tiene algo de experiencia en parlamento, tiene algo de experiencia municipal, pero no tiene experiencia Su en mayor el experiencia Estado. con el proceso constituyente. Exacto. En el Y Ejecutivo. que no le fue bien. Claro, Sí, ahora. Sí, solamente quiero apuntar otra gran interrogante que a mí me quedó luego de ver el debate, es cómo va a votar el votante de Parisi. El votante de Parisi que encontró en ese candidato una opción que le hablaba directamente a sus necesidades, cosas súper sonoras, pero claro, le hablaron a ese votante, por ejemplo, platita en tu bolsillo, ¿cierto? La clase media, te vamos a dar medidas que sean efectivas respecto de, por ejemplo, el tema de los retiros de las AFP. Y yo pensaba ayer cuando escuchaba un poco ambos pelear, porque esto fue una pelea. El votante de Kast fue un 20% prácticamente de la primera vuelta. ¿Con qué sensación se habrá ido o habrá apagado la tele el día de ayer? Yo creo que con más incertidumbre que certeza de por quién va a votar. Uno puede decir que sumando a Kaiser y a Matei Le basta. Sin perder votos, pero le basta. Le basta. Pero probablemente le hubiese sumado a Kast algún votito de Parisi si le hubiese hablado a él o a ella. Y por otro lado, Jara tampoco hizo muchos gestos a este votante que entendemos que es una persona de clase media, ¿cierto? Que tiene determinadas características que la hemos analizado en esta mesa hace mucho. Siento que ayer esas personas terminaron de enviudar de Franco Parisi. No me sorprendería que hubiese una cantidad de votos nulos o blancos de manera más amplia de la que estamos esperando, precisamente por gestos como el de ayer. Ya, ¿y cuánto estamos esperando? Sí, pero. ¿Un palito? No, pero actualmente. Yo creo que va a ser cerca del 20% de nulo. Porque 20% es alto para una segunda Sí. vuelta presidencial. Sí. Yo igual Sí. creo que yo no lo veo menos del 10, No lo veo más del 20, pero claro, va a ir pero por ahí. está todavía. Ya, pero eso en cantidad de votos, ¿cuánto es? ¿Como 3 millones? 3 millones más o menos. O sea, yo me quedo corta. Claro, Sí. pero es que, o sea, hay que ver, porque nosotros lo conversamos aquí, cuando vimos los nulos de la elección parlamentaria, Parlamentaria. Fueron mayores. que era casi, 20%. que era, Sí. y ya está pasado. Sí. Sí. Y ese número es un número que es importante mirar, porque en la primera vuelta hubo un 5% nomás en la presidencial de nulo. 500.000 votos. Claro, hay que ver cuánto de eso sube, porque naturalmente te debería subir un poco. Pero si te sube desproporcionadamente, o sea, si tú repasáis el 10 y te acercáis el 15, te acercáis el 20, o incluso llegás a pasar el 20, obviamente hay ahí una caja de resonancia de decir, bueno, parece que esta fricción, estas posiciones más extremas, el debate de Franco Parisi, ha ido permeando, porque obviamente Jara es la que más guiño
Sí, incluso programáticamente. Claro. Pura cosa. Razones obvias le hizo Franco Parisi, pero yo Claro. no sé si un votante de Franco Parisi hoy día se siente convencido por la campaña de Janet Jara o por la campaña de José Antonio. Yo creo que hay muchos votantes de Franco Parisi, sí, o sea, no digo mucho, pero hay un porcentaje importante Que se va a ir a... que igual se va a terminar yendo caso. sacar. Sí. Sí, porque hay una comunión de ciertas ideas. Y que es oposición, que Que es voto oposición. Que rechazo. busca el cambio. Que no le gusta a Boric. Claro. Se convenció de este alineamiento Jara-Boric. Y yo creo que, o sea, y si ya empezamos en la lógica de la apuesta, yo creo que esto va a ser... Nunca hicimos el ranking, ¿no? Ya, no, nunca hicimos el ranking. No, pero ahora, decretado. Pero Claro. yo, Votar. pero yo soy de la idea que esto va a ser 54, 46. Yo creo que ese como- 54, 46, Lucas, anotado. Yo creo que voy por el... Bueno, muy parecido a 56. 56 44. contra 40, 40 brisa. Y el otro nulo. 40. No, yo creo Y nulos. yo creo que 10 puntos de diferencia, 55-45. Claro, pero Sí, ¿se acuerdan pues que... tampoco va a ser 60. Claro, No, ¿se acuerdan que hace un par de semanas atrás en las primeras encuestas hablaban de un 60-40? 60-40. Sí, pues, Antes de la veda todavía se Yo creo seguía, que hay fue algunas un que poquito decían exagerado. 62-38. claro. La verdad es que la peor votación que ha tenido la izquierda en Chile en una segunda vuelta es el 45% que sacó Guillé. Exacto. Es la peor votación. Pero Claro. además hay que incorporar algo más que lo estaba pensando cuando tú estabas hablando de los Lucas. Entonces yo corrijo. 56, 44. Sí, Corrijo. ¿Y tú, Priscila? Sí, 56, 44. Yo quiero ser. Saca el promedio. ¿Va a votar con- Estadística. ¿Va a dar la victoria Jara? Yo digo 58, 42, mi gente. Ya. Ya, muy bien. Pero fíjense que ni siquiera dijimos quién gana. No, pero No. Todos lo preasumimos. Sí. pero que sabemos Todos que la fuimos. energía está en la derecha, entonces ¿para qué ya? Pero además también hay otra cosa que hay que incorporar, especialmente con el tema de los nulos, que estamos en un contexto de voto obligatorio. Claro. En un contexto de voto voluntario, ese votante de París No va. sí, probablemente no habría ido a votar. No habría ido a votar. Claro. Ya, pero es que estamos hablando de los válidamente emitidos. Sí, no, ahí No, Ahí está, ahí está claro. Ahí está bien. estamos ahí. Eso ya puede borrar el nulo. Sí, quiero explicar una cosa. Vi un video que me preocupó mucho, paréntesis chicos, porque aquí también educamos. Una persona dijo que ella iba a votar nulo porque no le gustaba ni Jara ni Casi, había votado por Parisi porque así Parisi, si se votaba nulo, podía volver a ser candidato. No. O- Ya. no, o sea, y le pregunta el periodista o el notero, le dice, ¿y eso dónde lo vio? En TikTok. Claro. No, pero- Entonces hay como de verdad, es que las redes sociales, Mire, gente, por eso tiene... no, Miren, no es muy difícil. Hoy día no es muy difícil. Si algo no te parece sensato, preguntar. pídele a ChatGPT o ChatGPT, googlealo. mete ahí Porque que te va a llevar a la ley. Claro. De entrada. No, si no es tan difícil, Claro. no tienes que leerte 50 páginas de un manifiesto para entender que lo que Ya, pero acá dejémoslo claro igual, no, o sea, Ahora- si está nula pierde su voto Claro. puede ser válidamente Y de hecho, los difícil. nulos no se les suman al que gana. Exacto. Solo se baja la cantidad de votos totalmente emitidos. El Ahora, 100% es distinto. uno pierde o gana en función de la expectativa. Efectivamente, se planteó que la derecha iba a ganar por un 60%. Claro, que era el techo de la prueba y el rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no logras ese 60, te alejas de ese 60, la historia tiene un sabor distinto. Claro, o sea, yo soy de la candidatura de Janet Jara. Claro. Y ese día perdemos, pero yo salgo diciendo hoy día 6 de la noche, mira cuánto sacamos en el rechazo, Claro. en el apruebo, y Mira, cuánto... mira cuando sacamos 100 Claro, pesos no porque- teníamos candidato. Claro, Eh, mira, como- mira, O del sea, gobierno además, derrotado. Claro. 45% para Janet Jara es un triunfo, más de un 40%. Va a ser la candidata más votada de la historia de la izquierda, Claro. por números reales. Exacto, claro. Y eso es algo que va a tener que capitalizar. Y pondera que una persona que en política fuerte, dejó el ministerio con este año y empezó una campaña intensa. Por lo tanto, ahora claro, como decía un amigo, la satisfacción es realidad partido por expectativa. Sí, por lo Si tú tienes expectativas muy altas, efectivamente puede que tengas muy insatisfecho el resultado. Sí. Bueno, tratemos de hablar un poco a nivel igual local. Creo que acá está más o menos claro que José Antonio Caz va Sí. a ganar, Sí. pero hubo una polémica. Una polémica. Es que bueno, es que ustedes saben que esta región da para todo. José Antonio Caz vino a realizar su cierre de campaña acá, lo teníamos muy cerca del canal, así que escuché todo su discurso. Con el vidrio. Con vidrio incluido. ¿Sabes que no había mucha gente? Obviamente que los adherentes de Jara dicen, mira, había muy poca gente versus lo que había con Jara, qué sé yo. Pero oye, era un sábado de inicio de fin de semana largo. 6 de la tarde y probablemente el número musical no era tan atractivo. No me acuerdo que le era cumbia. De todas maneras hizo un largo discurso con vidrio y todo, pero dentro de la planificación él bajaba del avión, lo iban a buscar sus adherentes y luego iba a tener una comida.
con la derecha. Sí, Pero sí, parece sí. que la derecha local ya está repartiéndose cargo y hay fricción de inmediato. Sí, de hecho, lo que yo escuché y leí era que había sido el comando Cast el que Incluyó. no, y que finalmente canceló este almuerzo que Claro. iban a tener, y eso significó, tú te ríes, pero que es muy sabroso la kombucha, porque al final lo que genera es una percepción de fractura dentro de la Sí, sí, derecha, sí, sí. y al final no fue ninguna Que tengo autoridad. entendido que no fueron invitados. No fueron Oye, pero invitados. ¿cómo te fracturas si todavía no eres gobierno? Porque ya. Pero ¿en qué momento, a ver, pero en qué momento en toda esta campaña la derecha no estuvo fraccionada? No, nunca. No, ninguna. Claro. Pablo Longueira lo dijo el otro día, Chile Vamos nunca fue una coalición. Era una forma de abreviar, decir la UDI, RN y Evópolis. Pero- y además no tuvieron un nombre que trascendió, porque igual Chile Vamos antes, Chile Vamos era la unidad por Claro. Chile, y después antes no me acuerdo. Chile Vamos fue un proyecto de Pero- Piñera de cambiar un poquito. Pero igual va a haber una tensión, alianza. eso sí, va a haber una tensión permanente entre los verdes oscuros y los verdes claros. No, O sea, por supuesto. entre los nuevos y los recién llegados, ¿me entiendes? ¿No? Porque en rigor no conversan en su forma de en su Ya forma lo de vimos. proceder. No conversan. Ya lo vimos. Es que, Claro. es que a mí me llama la atención particularmente esto de estar pensando ya, pero ¿de quién va a ser la delegación? Y por ahí escuché un comentario que decía ya, pero si Chile Vamos ya tiene la gobernación. Y es como sí, pero se la ganó en la urna. Claro. Es como, esta cosa de estar repartiéndose cargos. Y alguien entre- podría decir, bueno, el alcalde más votado del social cristiano y la parlamentaria más votada del social cristiano, por lo tanto no En debería la mesa ser, pongo eso. claro, la delegada o el delegado, porque aparte, ¿en qué otra región el social cristiano va a poder exigir tanto una delegación Nada, como porque acá? desapareció. Claro. Bueno, pero probablemente van a hacer llamar Pero resulta que social cristiano. nosotros tenemos el alcalde y tenemos también una diputada, y tenemos 2 diputados socialistas. Claro. Acá, entonces, es complejo porque nuevamente te demuestran las cosas que hacen que la gente se aleje de la política. Ahora, yo vi asociar al gobernador nuestro Sí. pocos días después de la elección. Estuvo con Carlos. Y entregó su apoyo Y explícito. tuvo la polémica también No porque sé. el alcalde de Concepción iba a renunciar y después, sino que iba a tomarse unos días y después no se iba a Claro. tomar unos días Entonces, para apoyarlo. No sé si está de vacaciones al final el alcalde. No, No se la tomó. Si venda el cons. No. sí, sí lo vi. Sí. Claro, pero finalmente es eso, o sea, ni siquiera han llegado al gobierno y ya están, porque obviamente miren los resultados que acabamos de hacer. O sea, la realidad es que a menos que nos desayunemos con un resultado inesperado, Claro. el domingo estemos todos cuestionando las encuestas y el Se acaba este podcast. sí, Ya, se no, saca el juego, renunciamos, etcétera, va a ganar Kass y como ni siquiera ha asumido ya están, es que a mí me interesa esto, a mí me interesa esto, demostrando también por qué a la gente se siente tanta lejanía de la clase política. No sé si da tanta confianza dentro del grupo de la derecha y nueva derecha como para hablar de ese tema. Yo creo que no es tan así. Yo creo que la aproximación ha sido bastante más tímida entre los dos grupos. Eso es lo que no, o sea, Yo tengo esa impresión. A nivel- El chisme, estamos hablando de chismecito nomás. claro, pues eso es lo que se muestra Sí, porque no podemos a decir- nivel No. comunicacional. Claro. Pero aquí lo que ya estamos hablando es la famosa tras bambalina. Claro, porque tengo entendido que no fueron incorporados, acá en la región no han sido incorporados esta derecha más tradicional en el comando, una cosa así. Y parece que, acá- ahí cundió el Pero tema. es que seamos sinceros, acá ¿quién vas a incorporar? Que haya sacado buenos resultados. ¿Marlene Pérez? El gobernador, El gobernador el alcalde, y el alcalde con C. más o menos. Sí, sí. Bueno, la Francesca Sí, que ya está. sí. Pero ojo, que el alcalde viene de RN y tú podrías entender más antiguo, pero el resto son Paz Charpentier, republicana, Las dos primeras mayorías. o sea, social cristiana Francesca Muñoz, o sea, son de verdad de los nuevos partidos, o sea, de los Sí, antiguos. yo lo he dicho no. El gobernador es Marlene Pérez. Claro. Y por ahí sumaba ahí. Gobernadores. Flor Weiss, Claro, la provincia. La Joana Pérez para Sí, decir la Flor Weiss. que es un gobierno de unidad y está. pero efectivamente No hay mucho que tienen, mucho en realidad no hay mucho. O sea, es que por eso tienes que sumar más de lo que tú mismo tienes, que son el Ya, Partido y el Republicano. Partido Social- Republicano tiene Pero tiene medio pero mesiánico, ¿no? ojo, la fricción no necesariamente tiene que ocurrir entre Chile Vamos y el conglomerado gas. También ocurre adentro del conglomerado gas. claro. Y adentro de Chile Vamos y la derecha está en constante implosión. Lo que pasa es que como tienen la posibilidad de ser gobierno, han logrado minimizar esta implosión constante y esta falta de Pero cultura de coalición. una vez que tú lo sientes en la mesa, quizá otro va a ser el diagnóstico. Bueno, la teoría de Pablo Longueira es que como a diferencia del gobierno anterior o actual, como tú dijiste muy bien, que han tenido elecciones todos los años, es que van a tener 2 o 3 años antes de una elección que les va a permitir ordenar un Claro. poco cómo va a ser esta nueva coalición.
A ver qué pasa. Porque Hay que además estar también atento a la Chile- cámara. Sí, y porque además también Chile Vamos les está en la está batalla. diciendo, nosotros somos los únicos que tienen experiencia en el gobierno. Sí, pues. Y que eso también, obviamente, Y va a dos generar periodos. dos periodos. Vamos a ver que puede generar... mayo. Y la parte de experiencia ya le pasó la Claro. cuenta Exacto. Vamos a ver ya el primer semestre cómo se va a comportar la Cámara de Diputados. Porque También. en esa, ahí empiezan a surgir Bueno, cosas. y ojo que si según todo indica y nuestras propias proyecciones, José Antonio Kast, el próximo presidente de la República, no tiene Congreso tampoco. Nadie lo va a tener. Bueno, nadie lo va a tener. Nadie lo ha tenido. O sea, por eso digo, el poder de negociación va a ser súper importante y hemos visto cómo en ciertos sectores de la derecha la negociación no es una palabra que esté como incorporada. Bueno, y ahí vamos a ver efectivamente si Chile Vamos se genera la posibilidad de generar consenso, entrega la posibilidad de generar consenso dentro de la misma derecha. Wow. Claro. ¿Qué Porque suma está haciendo Francisco? No estoy sacando el promedio ya. de podcast ¿De cuánto? respecto a cuánto saca. Ya, vamos a ver. 55,75 ganaría, no sé, no lo redondeé. 55,75. Y esto es Gana Kast. Ya, Kast. y vamos con... Y por lo tanto, porque Jara, No tiene Con por qué Jara. sumar 100 porque estamos sacando en promedio. No, si estamos hablando- 46, 44, 44, 45 y la Priscila 44. 45 y le 42. hasta 22. Se mal. Pucha la cuestión, ya. Y Jara, Me dio 44,25. 44, pucha, capaz que este sea. punto 25. Ganamos todo. Puede ser, veamos. No tiene por qué nosotros sumar hacemos un 100. asado nosotros mismos. Si no hacemos una sabatina. No, No, tengamos con rollo. Ya, ahí lo ponemos en un destacador y ven bonito y metiendo la Una letra. foto porque Ya, se me olvida. nos vamos. Leslie Briceño, Muchas gracias. Francisco Gatti, Muchas gracias. Lucas Serrano y usted, gracias por Muchas la sintonía. Este es el último capítulo antes de las elecciones, pero nosotros nos vamos a ver nuevamente el próximo miércoles analizando toda. Yo no creo que haya Espíritu navideño. pero siempre la política es otro tipo de sorpresa. Los discursos, Pues, qué va a ¿listo directo a pasar. Navidad? Por supuesto, hoy vamos a tener aquí un pan de Pascua. Me comprometo a tener un pancito de Pascua ahí para que qué comamos rico. algo rico, porque además, lo anuncio, no nos vamos a ver ni en Navidad ni en Año Nuevo. Porque, No. o sea, yo no creo que usted un 24 en la noche quiera estarnos viendo hablar, ni menos un 31 No. de diciembre. Jueves. O tiene mejores jueves. cosas que hacer, probablemente. Cosas más entretenidas, pero sí o sí nos vamos a ver el próximo, que va a ser el 17. 17. Así que un abrazo, gracias por su sintonía. Estamos en YouTube como Canal 9 Bio TV, Lo que está en juego podcast, en Spotify. Gracias también a nuestro querido director Andrés Oñate que nos hace este set precioso. Un abrazo, que esté bien. Canal 9 Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.